señoritas, buenos días. Iniciando pues una nueva semana de trabajo y esperando pues que todas ustedes se encuentren bien, ¿no? Al igual que toda su familia. El tema que vamos a tratar el día de hoy se refiere pues a las funciones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Para ello, vamos a ver primero nuestro propósito. El propósito es que tú utilices las funciones trigonométricas en la resolución de problemas. ¿En qué consisten las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo? Son los distintos cocientes que se obtienen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Las razones trigonométricas de un ángulo θ se definen así como sigue. En las funciones trigonométricas de los triángulos rectángulos, ¿no? Y tengo mi triángulo rectángulo, como puedes apreciar ahí, tengo también mi ángulo agudo, en este caso mi ángulo θ, y tengo yo los catetos. El cateto que se encuentra frente al ángulo se llama cateto opuesto, el cateto que se encuentra pegado al ángulo se llama cateto adyacente, y la hipotenusa. Recuerda siempre que la hipotenusa es mayor que cualquier cateto, y también que a mayor lado se le opone mayor ángulo, ¿no? Uno de los teoremas de la geometría. Y hay tres principales funciones trigonométricas. Las tres principales son la función seno. La siguiente función es la función coseno. La siguiente, la función tangente. Y cada una de estas funciones que tú aprecias ahí tiene sus inversas. La inversa de la función tangente es la cotangente. La inversa de la función coseno es la secante. Y por último, la inversa de la función seno es la cosecante. Entonces, la función seno va a estar definida como cateto opuesto sobre la hipotenusa. La función coseno como cateto adyacente sobre la hipotenusa. La función tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora sí determinemos sus inversas. La cotangente inversa de la tangente, o sea, el cateto adyacente sube y el cateto opuesto baja. De esta forma, ¿no? Cotangente entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto. La inversa del coseno es la secante. Entonces la secante será hipotenusa sobre cateto adyacente. Así también la función seno, su inversa es la cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí están las seis funciones trigonométricas. Las tres que están marcadas ahí de verde son las principales y las tres de azul son sus inversas. ¿Correcto? Veamos algunas propiedades. Una de las principales propiedades que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras. Recuerda pues que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ahí te estoy mostrando este teorema que vamos a utilizar y mi triángulo rectángulo con sus respectivos también catetos y la hipotenusa, ¿correcto? Teorema dice entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Pero de ese teorema ya sabe que se desprenden los corolarios, ¿no? Si yo quiero encontrar un cateto por decir, yo cojo el cateto opuesto, sería un cateto opuesto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto, ¿correcto? Ya bueno, entonces ya tengo la primera propiedad, que en este caso es el teorema de Pitágoras. Pero también vamos a hacer uso de las relaciones métricas también, ¿no? En los triángulos rectángulos. Como puedes apreciar ahí, tengo mi triángulo rectángulo, el cual está echado sobre la hipotenusa. Y en este triángulo rectángulo que está echado sobre la hipotenusa en este caso A, ¿no? Y los catetos en ese triángulo mayor, el triángulo rectángulo ABC, los catetos son con letra minúscula B, con letra minúscula C y la hipotenusa A.
la altura relativa a la hipotenusa, h, y las proyecciones m y n. Observa que, imagínate que h es una pared, ¿no? Y a ambos lados se encuentran dos escaleras, ¿no? Ambas escaleras proyectan ahí sombras, que en este caso van a ser m y n, ¿correcto? Si yo quiero encontrar un cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa por su sombra o su proyección. De igual manera, si quiero encontrar el otro cateto, sería c cuadrado es igual a la hipotenusa por su sombra, o sea, c por n. A por n, perdón. Y también puedo encontrar la altura, en este caso h cuadrado es igual a m por n, y otra de las propiedades de los triángulos que se refiere pues que al producto de sus catetos es igual a la hipotenusa relativa a la hipotenusa por la hipotenusa, ¿no? O a la hipotenusa por su altura relativa a ella. También así, ¿no? Esas son la primera propiedad que estamos aplicando en el teorema de Pitágoras, que se desprende también de las relaciones métricas de ese triángulo rectángulo. La otra propiedad es la tangente. Tú recordarás que la tangente también está definida como seno sobre coseno. La cotangente es lo contrario, coseno sobre seno. ¿Correcto? Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad. En la tercera propiedad, como puedes apreciar, vamos a ver el área de un triángulo, visto por la parte trigonométrica. Por la parte trigonométrica del área de un triángulo ya sabes que será igual, ¿no? Ahí está área o superficie. Tengo esos dos lados, el lado A, el lado B, y esos dos lados forman un ángulo. Ese ángulo lo voy a llamar mi ángulo θ. Y su área va a estar definida como el producto de esas dos longitudes A por B sobre 2 por el seno de ese ángulo que forman esas dos longitudes. Ese es mi área de un triángulo, ¿correcto? Como cuarta propiedad tenemos pues al ángulo mitad, ¿no? Y observa ahí primero mi triángulo rectángulo, mi ángulo de 90, mi triángulo rectángulo ABC. Ya sabes que a letra mayúscula se le pone letra minúscula, A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿correcto? Un triángulo rectángulo ABC. A letra mayúscula se le pone letra minúscula, a B mayúscula se le pone B minúscula, a C mayúscula se le pone C minúscula y a minúscula, ¿correcto? Para formar el ángulo mitad voy a considerar pues el ángulo A. En el ángulo A voy a colocar mi ángulo θ. Lo que vamos a hacer es prolongar esa línea de ese lado AC, ¿no? Prolongamos de esta forma y también voy a unir el vértice B con con la terminación de ese ladito, ¿no? Que he proyectado. Ahí está, de esa forma. Y he formado, como puedes apreciar ahí, un triángulo. Ese triángulo tiene un ángulo exterior que es el ángulo θ. Tú sabes bien por la parte geométrica que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a ese ángulo, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que estoy marcándote ahí de naranja. Entonces, ese ángulo θ será igual a la suma de esos dos. Sería θ medios más θ medios. Θ medio más θ medios me da el ángulo naranja, que en este caso es θ, ¿no? Y observa que se ha formado un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, sabes que tú a ángulos iguales se le ponen lados que son iguales, lo que te estoy marcando ahí, ¿no? Esos puntitos de amarillo. Entonces, ese lado también será C, ¿correcto? Ahí está. Ahora sí, si yo quiero hallar la tangente del ángulo mitad, la tangente del ángulo mitad va a estar dada de esta forma, ¿no? Por la cosecante menos cotangente. Esa es la primera propiedad del ángulo mitad. Si yo quiero la cotangente, será lo contrario, ¿no? Ahora será en suma. Cotangente del ángulo mitad va a ser igual a cosecante más cotangente, ¿correcto? Entonces son las propiedades que vas a necesitar para resolver las funciones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Tú recordarás que también hay tres criterios que uno debe seguir, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, es condición o condiciones del problema,
Segundo, el teorema de Pitágoras, que en algunos casos queda descartado. Y por último, la resolución del problema. Son tres criterios que uno debe seguir, ¿correcto? Ya vamos a resolver ahora a continuación los problemas que están propuestos en la ficha que se ha sido colgado en el EduSoft